el vóley no era lo mío y ahora soy un juez de línea. Se metió al auto. Me dieron ganas de llorar, estuve a punto de abrir la puerta y tirarme. Bienvenido a los amigos de Luchi Vicentín. Te estoy haciendo una toma cinematográfica, así que poné cara de actor. ¡No, hijo de mil puta! ¡Hijo de mil puta! Me cagó la toma. Voy a empezar a filmar mi vlog de TikTok y estoy armando un tripod homemade. Ah, wait, this was a really good idea. I put a headband around Luchi's seat and then I put my phone like to hold it. And then I can film and get ready with me. Why don't you show it? Why don't you show it? This is how I'm gonna film my get ready with me. Like get ready with me in the car? Yeah. This was really smart. I just have to adjust, but it actually works. Like it's holding my phone. Volaría sin freno, solo con charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme si tu encendedor. ¿Se ve bien? No sé. Creo que sí, Qué lindo. porque no llega a ver. Por favor. ¿Cómo sigue? Cigüeña. Bueno, gente, estamos acá en Victoria, ¿es? Victoria. Victoria City. Paramos un toque acá en la estación de servicio. Tuvimos un par de percances en el camino, pero ahora mi compañero les va a contar un poco más. Bueno, gente, estuvimos filmando, como saben, no sé si está por ahí la cámara, pero tenemos dos cámaras, una es la Osmo Pocket y bueno, filmamos muchas cosas, nos quedaban 1 minuto de memoria en la cámara y quise eliminar, Luro venía manejando, Dior venía haciendo sus cositas y quise eliminar algunos videos viejos que ya habíamos subido del blog pasado y lamentablemente eliminé todo. Me dieron ganas de llorar, estuve a punto de abrir la puerta y tirarme, porque fueron grandes momentos. Pero bueno, es así. Voy a decir igual que por más que esos momentos no salgan en lo que es el blog, por lo menos nosotros no los perdimos. Nosotros nos perdimos. Hubo gran momento de sunset. Van a estar siempre en nuestra memoria. Van a estar siempre en nuestra memoria. Nos hubiese encantado que ustedes vean esos momentos con nosotros, porque fueron momentos únicos. Pero van a haber otros momentos. Pero van a haber otros momentos y como bien lo dijimos muchas veces, porque esto fue algo medio como una charla de rehabilitación, ¿viste? ¿Cómo se llama esa? Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos. Yo decía, no puede ser, estaba mal. Y uno me decía que somos principiantes. Hemos cometido errores, no tan graves como eliminar todo el contenido de un viaje durante horas, pero hemos tenido otros percances, otros inconvenientes siendo principiantes, así que les prometemos que en el futuro vamos a aprender, vamos a mejorar y estas cosas ya no van a pasar y van a tener contenido de excelencia. Ahora los dejo con la diva del viaje, Dior. A ver si te ves bien. Te ves bien como siempre. Sí. Bueno, listo, me bajo, me voy, chao. Para mí es una lástima porque hablé mucho en español. Creo que es la primera vez que hablo tanto en español, pero nada, son cosas que pasan y igual tenemos toda la vida para grabar momentos, así que no pasa nada. Avisale a tus fans qué vas a hacer en TikTok. Filmé un TikTok que I didn't delete, por suerte, así que lo filmé casi todo en español y lo voy a subir mañana. Sí, para los que no lo vieron, para cuando sale este video, vayan a verlo. Vamos a dejar acá abajo el link para el TikTok de Dior, así que vayan a seguirla, vayan a darle mucho amor y vayan a ver el video.
Gracias. Y por favor, no comentarios hate, porque si no... Vas a llorar. Sí, literal. Obvio. Oh my God. Volvimos a la estación de servicio porque me di cuenta que no habíamos cargado nafta. Paramos para cargar nafta. Paramos para cargar nafta. Fuimos al baño, compramos una coca para Dior, nos fuimos y cuando me fijo en el tablero decía que no me quedaba nafta. Y dije, no, la puta madre. And Harry. Perdón que me subo así al auto, pasa que con los temas de la espalda, viste, me tengo que subir de formas raras. Bueno, vamos a fijarnos primero que esté la nafta. ¿Pagaste? Sí. Sí, está lleno, tanque lleno, así que nada, podemos seguir el viaje. Let's go. Hola, mami. Bartola, ¿cómo estás? I told Luchi it's the first black person that she sees. Dios dice que quizás ella es la primera persona negra que mi gata conoce. Y creo que es verdad. Pues. Estamos en la casa Vicentín. Salude. Saludá. Se pone nervioso. Así que vamos a hacer la presentación oficial de esta tarde. Bienvenido a las amigas de Luchi Vicentín. Este es el aplauso para ustedes. Al equipo de Luciano de Checo. Revienten esas palmas para recibir a Luchi. Estamos acá en el partido amistoso, un showmatch. Por ahora estamos entrando en calor. Espero salga algo lindo, ¿no? ¿Algunas palabras parece? ¿Algo? Está fuera de ritmo. Le tengo fe. No lo podría describir de la mejor manera. Le tengo fe, está fuera de ritmo. Se nota que tiene calidad, pero está fuera de ritmo. Exacto. A ver, una palabra. Dale, dale, dale. Bueno, gente, acabamos de terminar la entrada en calor. Ahí, dale. Se viene el partido. Estoy nervioso, la verdad. Tenemos que ganar sí o sí. Mi reputación en la ciudad depende de este partido, así que espero que ganemos. Confío en mis amigos y en mi familia. Un orgullo jugar contra Luchi, con Luchi. Contra Luchi, te pusiste nervioso. Me puse nervioso. Y un gusto que estés acá vos. Ahí va.
el vóley no era lo mío y ahora soy juez de línea. Ahí va. Gracias a toda la gente sionista, mirá. Una casaca. Parece Space Jam. ¿Space Jam? Space Jam parece. Tiene los cosas, mira. Bueno, gente, empezamos nuestro regreso hacia Buenos Aires, pues ya mañana tenemos que entrenar nuevamente. Hoy estamos situados en domingo, acabamos de almorzar en casa. Mami se hizo algunas cositas. ¿Comentarios del fin de semana? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo estuvo? Se pasó muy rápido. Hubiese tenido que ser más largo. Tenemos que venir más seguido. Sí, ¿no? o venir más seguido, claro. Si no, se pasa muy rápido. ¿Para vos? Los pesitos rellenos estaban increíbles, la verdad. Y nada, la pasamos lindo. Estuvimos en el evento de Luchi. Pudo venir toda tu familia, todos tus amigos. Eso estuvo bueno. Así que estuvo bueno. Lo pasamos lindo. Dior sacó, hizo un ace. Así que fue su primera experiencia también voleibolística. Y ahora nos volvemos, pero con el corazón lleno. Con el corazón lleno. Fue un gran fin de semana. Así que nada. Y hermoso Tomamos, yo día, también. y hermoso Y día, hoy un hermoso hermoso día, clima. un hermoso Clima día. espectacular en Paraná. Paraná, la mejor ciudad del mundo. Bueno, people, recién salimos de Paraná, tenemos todo preparado, comimos, cenamos, almorzamos muchísimo, seguramente sea nuestra única comida del día. No, ¿cómo? Dior, ¿te gustó el peseto? Sí, me gustó. ¿Qué preferís, matambre o peseto? No probé el matambre. Ah, ¿no probaste el Yo sé peseto? No, por qué. porque- Porque tiene mucha grasa. Parecía tener mucha grasa y no me gusta. Es verdad, es Pero verdad. el peseto perfecto para vos. Sí, Tiene Peseto sí. cero grasa. Cero grasa. Con mostaza, Sí. qué rico. Yo la verdad tenía un poco de miedo porque no sabía si le iba a gustar la mostaza. Ah, ¿no? No estaba tan seguro. Ah, a ella le gusta. ¿Me gusta? Bueno. Sí. Mostaza, mayonesa. Me alegro. Miren, aquello es tipo un monasterio. A ver, lo voy a tratar de filmar con esta. Yo ahí fui a un retiro espiritual con la escuela. De noche eso No sabes el podría miedo que ser da. una película de terror. Sí. El miedo que me daba, no sabes lo que era. Tuvimos un fin de semana, porque mi escuela era católica. Ok. Y nos mandaron ahí. Ah, Vaya. ¿sí? Sí, una vez al año hacíamos algo Pero así. fin de semana era. Fue un fin de semana. Como era una actividad de la escuela, era durante la semana. Ok. Pero tuvimos 3 días, 2 días, 2 noches metimos. No. No sabes lo que fue. Un miedo. Un miedo. Dior, ¿te gustan los paisajes de Entre Ríos? ¿Del sur de Entre Ríos? Sí, es parecido a Canadá. ¿En qué parte de Canadá me dijiste que era? O sea, yo soy de Ottawa Arba. y Ottawa. cuando vas a Toronto, Toronto. hay paisajes, no, ¿cómo se dice? Paisajes. Paisajes así en la ruta, en la provincia de Ontario. Ontario. Pero también tenemos muchos más árboles. Acá es más campo y allá son más bosques. Sí, pero árboles. también hay campo, Sí, sí. pero más árboles Sí. también. Sí, Y allá bosque. hay ciervos. Ciervos. ¿Qué es Acá eso? también hay ciervos, Deer. Ah, sí, Sí, pero como que allá es más sí, mucho más. normal que se cruce un ciervo Que y se acá es más, cruce, sí. te ponen la vaca capaz. Sí. que te No, cruce. pero ustedes tienen ciervos o alces. Alces Sí, tienen también, ustedes. los dos. ¿Qué es Alce alces? es mus. Alces. Ah, sí, tenemos los más los grandes, dos. ¿no? Sí, los que Y son tenemos gigantes. caribou también. Caribou. Pero eso más Ah, en caribou. el norte de Canadá. Ok. Elegimos un gran momento para viajar, sobre todo salir desde Paraná hacia Buenos Aires, porque son alrededor de son las 4:41 de la tarde. La verdad que el sol está empezando a caer, el paisaje se ve realmente lindo. En esta zona, para la gente que no conoce, es como el paisaje muy así. Hay muchas subidas y bajadas, muchas lomadas. Sí, el paisaje es lo que decía Diego, mucho campo acá, verde, capaz ahora que está empezando El invierno. sí, no está tan, está un poco más amarillo capaz en algunas zonas, pero es hermoso. Ayer, ¿cuándo fue el viernes? Que vinimos, el paisaje también, tuvimos un atardecer hermoso, Hermoso. eso estuvo increíble. Iba a decir, Pasando iba a Puerto decir. Diamante. Diamante. Creo que el puerto más importante, o uno de los más importantes de Entre Ríos. Ahí va. Sí, no, Be- de la Between zona Rivers. Between Rivers, porque mi
provincia se llama Entre Ríos porque está entre dos ríos que son muy importantes. Uno es el río Uruguay y el otro es el río Paraná. Paraná, mi ciudad, queda del lado del río Paraná. Nosotros tendemos a cambiar un poco las palabras a veces Del español al inglés y del inglés al español. Claro, ¿Me y... tiro? Sí, tenemos- ese hijo de puta debería haberse tirado para acá. Sí. Y Lulo terminó sacando... ¿Cómo llegaste a esa...? Y para es for Ok. y na de nada. O sea, obviamente na no es nada, pero en Argentina a veces decís, viste, Sí. para nada. Paraná. No, Paraná. ¿Te gusta eso? Nada, para nada. No, Paraná. Y bueno, for nothing. For nothing. Quedó ahí y la verdad voy a decir, me bardearon porque al principio no entendieron el chiste. Pensaron que estaba diciendo... Yo te lo banqué igual, yo te lo entendí. Sí, pero estaban pensando que yo estaba diciendo que la ciudad no servía para nada. Claro. Pero yo no estaba diciendo eso. Era un juego de palabras. Es un nada juego de más. palabras con el nombre de la ciudad. Así que la gente de Paraná que no se me... La gente de For Nothing, For Nothing City. que no se me enoje, por favor. Estamos explicando a Dior que Buenos Aires es la ciudad de la furia. ¿Por qué es la ciudad de la furia? Y es la ciudad de la furia porque nunca duerme. La ciudad que nunca duerme. Buenos Aires es una ciudad que vos podés conseguir lo que quieras en el momento que quieras. Sí, Por eso a mí me gusta tanto Tokio porque tiene eso. Sí. Que podés conseguir lo que quieras, cualquier día que quieras, a la hora que quieras. Top 2 ciudades. Tokio por el momento viene siendo top 2. Si tuviera que decir mi top de ciudades que conozco es Buenos Aires, Tokio, Paraná. Pero Paraná es muy subjetivo. Claro. ¿y Porque Toronto? ¿No? Toronto... Estuvimos un día nada más. Sí, Toronto tuvimos No un día. llegamos a conocerlo tanto. Y me sentía como en un set de películas, digamos. Sí. Ah, O por ejemplo en Arba, yo sentía que estaba en un episodio de Black Mirror. Sí. ah, sí. Sí. ¿Por qué? Porque era como que Pueblo fantasma, edificio gigante y no había gente, no hay nadie. Ah, Pueblo- sí, porque medio pueblo fantasma. toda la gente en Ottawa trabajan para el Sí, el gobierno, gobierno, sí. así que de 8 o 9 hasta las 5 de la tarde todos están en las oficinas. Claro. Claro. No hay nadie en la calle. No. Top momentos de weekend. Bueno, gente, paramos en el medio de la ruta para mostrarle un poquito del paisaje porque es increíble. 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 Este paisaje el año pasado, cuando fuimos para Paraná, paramos acá también. Fortuitamente, Sí. porque necesitábamos parar, una emergencia, Sí, el número uno. y tuvimos que parar y nos quedó. Lulo sacó un par de fotos, le gustó, se las mandé a Dior, a Dior le encantaron. Y bueno, Y bueno. ahora van a ver lo que está haciendo Dior. Planeamos parar. Increíble. Ese paisaje, ese atardecer. No. Terrible. Unas vaquitas. Tenemos un poco de miedo porque acá hay una casa, o una despensa en realidad. Pero nada, si viene alguien vamos a ser respetuosos. Gente de Entre Ríos, papá, gente de bien. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Quieres venir con nosotros? He's so cute. Combina con tu outfit, aparte. Mostrá. Combina los colores del gato combinan con el outfit de Dior. Bueno, y el mío también. Vamos a hablar un poco de... ¡Uy, se metió el auto! ¡Se metió el auto! ¡Se metió el auto! ¿Te metiste al auto, loco? ¿Qué onda? Parece un gato de Turquía que hacen lo que quieran. ¿Qué estás haciendo? Se metió el auto el gato este, no sé qué onda. Estamos acá con Dior. Primero quiero saber impresiones del fin de semana, impresiones de Paraná, la ciudad de Luchi.
Es un gaucho. Hay un gaucho. Contanos un poco qué pensás de la ciudad de donde nació Luchi, su familia, conociste a su familia, a sus amigos. Me encantó el weekend. Toda la gente que conocí estaban muy amorosos y very nice with me. Sí. Voy a cambiar a inglés, creo. ¿Por qué? No sé, es más Dale. fácil. No, pero no importa, tenemos tiempo. Me encantó ver su ciudad. La verdad que la ciudad es muy tranquila y a mí me gustó más eso que el estilo ¿Sí? de vida en Buenos Aires, en la ciudad. Mucho caos. Sí, mucho caos que a mí no me gusta y en Paraná me sentí muy Tranquila. sí, Chill. tranquila, Muy chill. feliz, todo. En paz. Sí. Una pregunta que te habíamos hecho en el viaje de ida era ¿qué pensabas que iba a ser Argentina? Vos nos dijiste que no sabías nada, pero ¿qué te esperabas de Argentina y con qué te encontraste? Antes de venir no hice muchas Research. sí. ¿Cómo se dice eso? No buscaste mucho. No. Nada. Igual cuando llegué a Buenos Aires, a capital, para mí parecía muy lindo, pero lo que estaba diferente era ir al supermercado, porque en Canadá tenemos todo en un lugar, verduras, carne. Claro, y acá está la verdulería, la carnicería. Sí, acá es como tenés un lugar para cada cosa. Claro. Eso fue diferente, pero nada, para mí Buenos Aires es lindo, está lindo. Es lindo. Es lindo, ok. Y la única cosa que realmente no me gusta es que la gente dejan La caca de los perros en todas las calles. No puedes caminar en Buenos Aires, en capital, sin como tenés que mirar donde piso, pisas, sí. porque si no te vas a... El olor es feo a veces. Sí, eso también. Y eso es mi único complaint. Sí. Pero everything else is nice. Okay. La comida, Increíble. riquísima. El asado. Yo si Eso. podría... Déjame hablar. A ver, Si podría elegir, yo me comería un asado a cada día. todos los días. Sí. Todos los días de tu vida. Sí. Pero, ¿qué Y es el lo que más te helado gusta? también. El helado. ¿Qué Helado, helado te gusta? asado. ¿De qué lugar? ¿De asado? No, el lugar. De helado. Helado bueno. Ah, ahí está. ¿Qué pensás también de la... porque me dijiste que lo que no te gustó de Argentina es el tema de que todo está en diferentes lugares y Sí. también... No que no me gusta, pero sí, es es diferente. Y después, bueno, lo que sí no te gusta es que en la calle está siempre la caca de los perros y esas Sí. cosas, pero contanos un poco qué cosas que te gustaron o que te sorprendieron de Argentina, que para bien. Me gusta la gente de acá porque siempre quieren ayudarme. O sea, cuando yo entro en un lugar y se nota que no hablo bien en español, pero estoy intentando. ¡Ay! ¿Qué hizo? I had a mouse. No. Se nota que no hablo bien, pero ellos no me tratan como una estúpida. No sé cómo explicarlo. Sí. Como que me responden Sí. en español. Te Y intentan ayudar, capaz. Sí, una vez estaba en el aeropuerto y la chica me preguntó, ¿necesitas, no sé, un tenedor o algo? Y yo estaba pensando en decir como no hace falta, pero me olvidé la frase y ella me lo dijo, pero despacio. Claro, de una manera Sí, linda. sí. Y sí, la gente acá son they're very nice. ¿Cómo se dice eso? Muy buena. Muy buena, sí. Bondadosa, Sí, sí. digamos. ¿Y viste alguna diferencia entre Paraná y Buenos Aires en la gente? Capaz están más estresados en Buenos Aires. Sí, eso. Acá la gente es más literalmente. tranquila. Sí, en Buenos Aires vos caminas en la calle y la gente no te mira, como todos están como apurados. Sí. ¿Sí? Sí. Y en Paraná sentí que la gente está mucho más tranquila. Sí. Y como que no son estresados. Sí, no están estresados. No están estresados. Claro.
¿Y te gustaría más vivir acá o en Buenos Aires? Si tuvieses que elegir. Por ahora Buenos Aires, pero cuando Porque tenés todo ahí. estoy... Sí, Capaz que acá es más tranquilo, pero hay algunas cosas que es más difícil tener, o por ejemplo, lo que tiene Buenos Aires es lo que decíamos antes, que a cualquier hora de cualquier día podés hacer algo, o si necesitas a las 3 de la mañana ir a comprar agua, sí, podés ir a cualquier lado y capaz que acá eso no pasa. sí, pero por toda la vida no, porque es un estilo de vida muy... Frenético. Sí, como Pa, go, pa, pa. go. Sí. Y Go, go. me gustaría estar más chill en un momento en mi vida. Bueno, Pero por ahora me encanta. sí. Sí.